Mi madre, ¿cuándo sentarás cabeza, inútil? Así que, compré un novio. Él necesitaba dinero, yo paz. Nadie imaginó que su frase, por ti cruzaría el infierno, se volvería literal gracias a mi familia. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. En mi familia, ser el normalito es un pecado capital. Y yo, señores, era el pecador mayor, o al menos así me hacían sentir. Me llamo Martín, y durante años, mi principal talento pareció ser el de no cumplir las expectativas, sobre todo las de mi señora madre, Elena, y las de mi queridísima tía Carmen. Para ellas, yo era el proyecto fallido, el que se desviaba del camino dorado que, según su mapa mental, todos los jóvenes de bien debían seguir. Mijito, cuando me vas a dar la alegría de verte con alguien bien, soltaba mi madre con ese tonito de mártir profesional, usualmente en medio de alguna reunión familiar, para que la humillación tuviera más testigos. ¿No ves a tu prima Isabela? Ya hasta planes de boda tiene con ese doctor tan guapo y exitoso. Y tú, bueno, tú sigues en las nubes, como siempre. La tía Carmen, por su parte, era el eco glorificado de mi madre, solo que con un extra de veneno. Tu prima Isabela es una lumbrera, Martín. Aprende de ella, mijito, aprende. A este paso te nos vas a quedar para vestir santos. La gota que derramó el vaso, o más bien el cántaro, fue la pasada Navidad. Imaginen la escena, toda la familia reunida, el pavo en la mesa, los villancicos de fondo y yo, el único espécimen soltero y sin prospectos visibles, convertido en el tema central de conversación entre bocado y bocado de ensalada de manzana. Y la novia, Martín, otra Navidad solo, campeón, a ver si para el próximo año ya nos presentas a alguien, ¿eh? Hasta mi abuela, con sus 80 y tantos, me pellizcó la mejilla y me dijo, no te me quedes solo, hijito, que la soledad es muy mala consejera. Para la hora del brindis, yo ya estaba que echaba chispas, rumiando la idea de cómo callarles la boca de una vez por todas. La idea, como suelen surgir las ideas más locas y desesperadas, no llegó como una epifanía divina, sino como un susurro furtivo en los pasillos de la universidad. Escuché a unas compañeras cuchichear sobre un chavo de otra facultad, un tal Leo, que al parecer estaba hasta el cuello de deudas y, según el chisme, haría casi cualquier cosa por lana. La frase se me quedó grabada, casi cualquier cosa. Y en mi cabeza, la desesperación empezó a tejer un plan que, en cualquier otro momento de mi vida, me habría parecido una locura monumental. Pero en ese instante, con la presión familiar taladrándome el cerebro, sonaba casi lógico. Así que me di a la tarea de buscarlo. No fue difícil, en la universidad todo se sabe. Lo encontré en la cafetería, solo, con la mirada perdida en un libro de texto que parecía haber visto mejores días y un café que seguramente era su almuerzo. Tenía un aire de dignidad, pero sus ojos reflejaban un agobio que yo, a mi manera, también conocía. Me acerqué con el corazón latiéndome a 1000 por hora y las manos sudorosas. «Leo», pregunté, y él levantó la vista, sorprendido. Tragué saliva y fui directo al grano, con la torpeza de quien se lanza a una alberca sin saber si hay agua. «Mira, sé que esto va a sonar raro, pero necesito un novio de pantalla. Especialmente para mi familia. Y, escuché que quizás tú, podrías ayudarme. Te pagaría la colegiatura y tus gastos». Leo me miró fijamente, primero con incredulidad, luego con una especie de evaluación fría que me hizo sentir como un bicho raro. Un silencio denso se instaló entre nosotros, solo roto por el murmullo de las conversaciones ajenas. Finalmente, soltó una risita sin alegría. ¿Crees que soy un actor o qué? ¿O un prostituto? ¿Tan desesperado estás, amigo? Asentí, sintiendo como el calor me subía por el cuello. Sí, admití en voz baja. Bastante. Leo suspiró, pasándose una mano por el cabello. Mira, la neta, el agua me llega al cuello.
Mi hermana chica necesita una operación y el dinero no crece en los árboles. Así que, acepto. Hizo una pausa, y su mirada se volvió seria, casi dura. Pero que quede claro, esto es un negocio. Tú me pagas, yo actúo. Sin sentimientos, ¿va? No quiero confusiones ni malentendidos. Entendido, respondí, sintiendo un alivio mezclado con una extraña punzada de decepción. No lo sé. Nos dimos la mano, un gesto formal que sellaba un pacto insólito. No hubo contrato escrito, ni falta que hacía. Le di un primer pago sustancial esa misma tarde, una cantidad que a mí me dolió en el bolsillo, pero que para él, visiblemente, significó un respiro. Ese dinero fue nuestro contrato, nuestro acuerdo de caballeros o de desesperados. Los siguientes días fueron una mezcla de ensayos y creación de personajes. Contraté a mi mejor amigo, Carlos, como asesor creativo y guardián del secreto. Carlos, al principio, pensó que me había vuelto loco. Neta, Martín, ¿te caíste de chiquito o qué? Esto es una locura. Va a explotar en tu cara, te lo juro. Ya lo sé, Carlos, pero es esto o aguantar otro año de tortura familiar. Ayúdame a que parezca real, ¿quieres? Y así, entre los tres, construimos la fachada de Leo, el príncipe azul, una familia decente de provincia, Guanajuato, para ser exactos, estudiante becado de arquitectura, brillante, con un futuro prometedor y, lo más importante, locamente enamorado de mí. Me sorprendí a mí mismo descubriendo una habilidad insospechada para inventar detalles creíbles, pequeñas anécdotas que le dieran sustancia a nuestra historia de amor. Leo, por su parte, resultó ser un aprendiz rápido, con una memoria fotográfica para los detalles y un talento natural para la actuación. O quizás, solo quizás, la necesidad era su mejor maestra. Una vez que tuvimos la historia base bien pulida y los roles aprendidos, llegó el momento de la verdad, la presentación oficial de Leo a mi adorable familia. Elegí la siguiente comida dominical como el escenario perfecto para el debut. Llamé a mi madre con una mezcla de temor y una pizca de malicia triunfante. Mamá, ¿qué crees? El domingo les voy a presentar a alguien, dije, tratando de sonar casual. Silencio al otro lado de la línea. Luego, la voz de Elena, cargada de una emoción que no supe si era genuina sorpresa o el preludio de un interrogatorio nivel FBI. ¿Alguien? ¿Alguien como quién, Martín? ¿Un amigo? No, mamá. Mi novio. Otro silencio, más largo esta vez. Casi podía oír los engranajes en su cabeza trabajando a toda velocidad. ¿Novio? ¿Tú? ¿Y es de buena familia? ¿Estudia? ¿Trabaja? ¿No será un vividor de esos que abundan, Martín? Ya sabes cómo eres de confiado. Tranquila, mamá. Se llama Leo, y es un gran chico. Ya lo conocerás. Colgué antes de que pudiera seguir con su cuestionario. El domingo llegó con una lentitud exasperante. Leo y yo habíamos repasado el plan 1000 veces. Él estaba nervioso, yo estaba peor. Recuerda, Leo, sonrisa amable, respuestas concisas y deja que yo maneje a mi hermana, le dije mientras nos dirigíamos a la casa de mis padres. Entendido, jefe, respondió él con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Llegamos puntuales, una rareza para mí. Mi madre nos abrió la puerta con una expresión indescifrable. Leo, siguiendo el guión, no llevaba flores, demasiado cliché y obvio, sino un pequeño pay de queso casero que, según la historia, aprendió a hacer de su abuela de Guanajuato. Un toque maestro, debo admitir. Mi madre, a regañadientes, pareció encontrarlo encantador. Adelante, adelante. Qué detallista el muchacho, dijo, aunque su mirada seguía analizándolo de arriba abajo como si fuera un espécimen raro. El primero en atacar, como era de esperarse, fue mi hermana Sofía. Llegó tarde, como siempre, colgada del brazo de su novio de turno, un tipo con ínfulas de músico de banda de pueblo que no dejaba de masticar chicle con la boca abierta y hacía comentarios graciosos que solo a él le daban risa. Sofía barrió a Leo con la mirada, una de esas miradas suyas que te desnudan y te juzgan en 3 segundos.
Órale, hermanito, dijo con su tonito burlón. Así que este es el famoso novio misterioso. Pensé que te los inventabas para que te dejáramos en paz. ¿Te sacaste la lotería, o algo así? Leo le sonrió amablemente. Mucho gusto, Sofía. Martín me ha hablado mucho de ti. Mentira, claro. Yo solo le había advertido sobre ella. Luego llegó la tía Carmen y el interrogatorio se reanudó con bríos renovados. ¿Y de dónde eres, muchacho? ¿A qué se dedican tus padres? ¿Es cierto que estudias arquitectura? Esa carrera es carísima, ¿cómo le haces? Leo, con una calma que yo envidiaba, respondía a todo con el guión bien aprendido, salpicando sus respuestas con anécdotas inventadas sobre su vida en Guanajuato y los sacrificios de su familia trabajadora. Daniel, mi primo el perfecto, hijo de tía Carmen, no tardó en unirse al festín. Daniel siempre había sido un engreído insoportable, el típico niño de papi y mami que se cree el centro del universo. Intentó hacer tropezar a Leo con preguntas capciosas sobre sus supuestos viajes a Europa, una adición de último momento a la biografía de Leo para darle más caché. Pero Leo, con una habilidad sorprendente, salió airoso contando una anécdota divertidísima sobre cómo casi pierde un tren en París por culpa de un croissant demasiado bueno. Hasta mi padre, usualmente un ente pasivo en estas dinámicas, soltó una carcajada. Me sentía como un director de orquesta en pleno concierto, vigilando que cada instrumento sonara a tiempo y en armonía. Por momentos, hasta me olvidaba de que todo era una farsa. Ver a Leo manejarse con tanta soltura, con tanta gracia, era impresionante. Y una parte de mí, muy en el fondo, se sentía orgullosa. Pero Sofía no quitaba el dedo del renglón. Durante un momento en que Leo fue al baño, ella se me acercó. No sé qué te traes entre manos, Martín, pero este tipo es demasiado perfecto. Y tú no tienes tanta suerte. Algo huele raro aquí. Solo estás celosa porque por una vez en la vida me va bien en algo, le espeté, más a la defensiva de lo que pretendía. La prueba de fuego para Sofía fue cuando, accidentalmente, derramó un vaso de Jamaica sobre la camisa impecable de Leo. ¡Ay, qué torpe soy!, exclamó con fingida inocencia. Mientras Leo se limpiaba en el baño, estoy seguro de que ella esperaba que él dejara su cartera o su teléfono a la vista para echar un vistazo. Pero Leo fue más listo, segaramente salió con todo en los bolsillos. Cuando regresó, con la mancha aún visible pero con una sonrisa serena, Sofía solo pudo lanzarle una mirada de te estoy vigilando, y voy a descubrir tu jueguito. Ella, mi hermana, se había convertido oficialmente en la principal amenaza para nuestra operación. No era solo envidia lo que la movía, para ella, desenmascarar a otros, especialmente a mí, era casi un deporte, una forma retorcida de sentirse superior. Y yo sabía que no descansaría hasta encontrar algo. Los días se convirtieron en semanas, y nuestra farsa empezó a adquirir una extraña normalidad. La vida universitaria, con sus horarios erráticos y sus espacios compartidos, se convirtió en el principal escenario de nuestra relación. Para mi sorpresa, y la de Leo, resultó que coincidíamos en una clase optativa de historia del arte mexicano. Al principio fue incómodo, teníamos que actuar como la parejita feliz incluso frente a compañeros que apenas conocíamos. Los cuchicheos no se hacían esperar, ¿viste a Martín y a Leo? Qué lindo se ven juntos, o las preguntas directas, oigan, ¿y cómo se conocieron? Se ven tan enamorados. Leo, con su encanto natural, solía tomar la palabra, relatando una versión novelada de nuestro encuentro predestinado en la biblioteca, mientras yo asentía como un tonto enamorado. Carlos, mi amigo y cómplice, a veces estaba presente y nos echaba una mano, confirmando algún detalle o desviando la atención con alguna broma. Él seguía pensando que yo estaba loco, pero su lealtad era a prueba de balas. Estás jugando con fuego, Martín, me decía en privado. Pero bueno, ya que estás quemándote, al menos que no se te note. El verdadero desafío llegó una noche de viernes, en una fiesta de la Facultad de Derecho a la que nos invitó una amiga. Era el tipo de fiesta donde todos se conocen o pretenden conocerse, mucho ruido, mucha pose. Leo y yo estábamos en un rincón, tratando de mantener un perfil bajo, cuando de repente un tipo se acercó a Leo con una familiaridad que me heló la sangre.
Leo. ¿Qué onda, güey? ¿Qué haces por acá, tan elegante? ¿Ya te codeas con los fresas o qué?, dijo el recién llegado, dándole una palmada en la espalda a un Leo visiblemente tenso. Reconocí al tipo vagamente, era de esos chavos que andaban por la universidad siempre en grupo, con fama de buscapleitos y de conocer los barrios más pesados de la ciudad. Definitivamente no encajaba con la imagen de la familia decente de Guanajuato que le habíamos inventado a Leo. Vi el pánico cruzar fugazmente por los ojos de Leo antes de que su máscara de serenidad volviera a su sitio. ¿Qué tal, Chucho?, respondió Leo con una naturalidad asombrosa. Aquí, acompañando a mi primo lejano, Martín, dijo, señalándome con la cabeza. Vino de visita y lo saqué a conocer el ambiente. Ah, órale. Pues bienvenidos, dijo el Chucho, mirándome con curiosidad antes de ser arrastrado por sus amigos hacia la barra. Respiré aliviado. Leo había improvisado magistralmente, pero la situación me dejó pensando. Ver esa faceta de Leo, su capacidad para mentir con tanta convicción, me impresionó, pero también me provocó una extraña punzada. No sabía si era admiración por su astucia o una creciente incomodidad por la profundidad de la mentira en la que estábamos sumergidos. Las presiones económicas de Leo también se hicieron más palpables. Una tarde, mientras estudiábamos en mi pequeño departamento, recibió una llamada. Aunque intentó ser discreto, alcancé a escuchar fragmentos de una conversación angustiante con su madre. Sí, mamá, no te preocupes, conseguiré el dinero, dile que aguante. Cuando colgó, su rostro reflejaba una profunda preocupación. No me dijo nada, pero yo sabía que algo andaba mal. Esa noche, sin que él me lo pidiera, le ofrecí un adelanto considerable de su próximo pago. Para lo que necesites, le dije, evitando mirarlo a los ojos. Él lo aceptó con una mezcla de gratitud y vergüenza que me partió un poco el alma. Gracias, Martín. Neta, gracias. No sabes cuánto me ayudas. En ese momento, sentí que nuestra relación, por más falsa que fuera en su origen, estaba creando lazos invisibles, hechos de necesidad compartida y, quizás, de una incipiente empatía. Pero mi propia familia no tardó en añadir más leña al fuego. Mi madre, Elena, en su afán por presumir a su yerno perfecto, empezó a pedirle favores a Leo que nos ponían en aprietos. El peor fue cuando le pidió que usara sus contactos familiares influyentes de Guanajuato para conseguirle a mi primo Daniel unas entradas VIP para un concierto de un cantante famoso que estaba agotadísimo. Daniel, por supuesto, estaba detrás de todo, gozando de antemano con la idea de ponernos en evidencia. Leo y yo pasamos una noche entera pegados a la computadora, buscando revendedores, regateando precios absurdos y finalmente pagando un sobreprecio ridículo con el dinero de mi fondo de emergencia para la farsa. Conseguimos las malditas entradas, y Leo se las entregó a mi madre con una sonrisa, como si hubiera sido lo más fácil del mundo. Elena estaba exultante, Daniel frustrado, y yo cada vez más consciente de lo resbaladizo que era el terreno que pisábamos. En medio de todo este caos, comencé a darme cuenta de que yo también podía jugar mis cartas. Empecé a dirigir la creación de nuestra historia de amor con más detalle, añadiendo anécdotas específicas que solo un novio atento sabría. Usaba a Leo sutilmente para ganar puntos con mi madre, sugiriéndole a él que mencionara cosas que yo sabía que a ella le gustarían. Estaba aprendiendo a manipular la situación, y aunque una parte de mí se sentía culpable, otra se sentía poderosa. El punto de inflexión, creo, fue cuando se acercó el cumpleaños de Leo. Quería hacer algo que no estuviera en el guión, algo que fuera genuinamente para él. A través de Carlos, quien por azares del destino ahora tenía un conocido en común con Leo de su antigua preparatoria, me enteré de que Leo era fanático de una banda de rock independiente bastante desconocida. Moví cielo, mar y tierra, y conseguí un par de boletos para un pequeño concierto que darían en un bar del centro. Cuando se los di, la expresión de sorpresa y genuina alegría en el rostro de Leo fue algo que ninguna actuación podría haber fingido. Martín, esto, como supiste, tartamudeó, sosteniendo los boletos como si fueran de oro. Tengo mis contactos, le dije con una sonrisa.
Nadie había hecho algo así por mí antes, confesó en voz baja, y por primera vez, vi una vulnerabilidad en el que iba más allá de sus problemas económicos. Esa noche, en el concierto, rodeados de música estridente y gente sudorosa, algo cambió. Cantamos, gritamos, y por unas horas, olvidamos el trato, la familia, las mentiras. Solo éramos dos jóvenes disfrutando de la música. Las líneas que habíamos trazado con tanta cautela comenzaron a desdibujarse peligrosamente, y yo, en el fondo, sabía que estábamos entrando en un territorio mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. Justo cuando empezaba a sentir que las cosas con Leo tomaban un cariz diferente, más real quizás, mi madre decidió que era el momento perfecto para unas vacaciones familiares inolvidables. Y cuando mi madre decía familiares, incluía, por supuesto, a su nuevo yerno estrella. El destino elegido fue Mazatlán, una semana en una casa alquilada frente al mar, según ella, para unirnos más como familia y para que Leo conozca nuestras tradiciones. Tradiciones que, usualmente, implicaban que yo terminara siendo el blanco de todas las críticas y comparaciones odiosas. Intenté zafarme, inventé compromisos universitarios, posibles enfermedades contagiosas, cualquier cosa. Pero Elena era implacable. Ay, Martín, no seas así. Leo tiene que venir, ya es parte de la familia. Además, le va a encantar el marisco fresco. Le comenté la situación a Leo, esperando, casi rezando, para que él se negara, para que dijera que tenía exámenes o algún compromiso ineludible con su familia en Guanajuato. Pero para mi sorpresa, y después de pensarlo un momento, respondió, si es importante para ti, Martín, y si cubres los gastos extras, podría ser hasta divertido. Un poco de sol no me vendría mal. No supe si lo decía por el bono vacacional que le ofrecí implícitamente o si, en el fondo, una parte de él también sentía curiosidad o incluso, ganas de ir. Me sentía aún más atrapado en mi propia red. Carlos me lo advirtió por teléfono, una semana entera con tu familia y tu novio de alquiler. Martín, eso no son vacaciones, es una misión suicida. Llévate un chaleco antibalas. Y así, emprendimos el viaje al paraíso artificial, infierno real. La casa era grande y bonita, sí, pero el ambiente se sentía cargado desde el primer momento. Estábamos todos, mis padres, Sofía con su insufrible novio músico, la tía Carmen con su lengua viperina y, por supuesto, el primo Daniel. Más engreído que nunca ahora que estaba a punto de graduarse con honores de una carrera que nadie entendía bien. Leo, fiel a su papel, se comportó como el yerno perfecto. Ayudaba a poner la mesa, le hacía la plática a mi padre sobre pesca, tema del que, milagrosamente, parecía saber algo. Elogiaba la sazón de mi madre y hasta le enseñó a mi tía Carmen a usar alguna función nueva de su celular. Era encantador, y eso, por supuesto, ponía de los nervios a Daniel y a Sofía. Daniel intentaba constantemente opacarlo o ridiculizarlo. Un día, propuso un partido de fútbol playero, esperando que Leo, con su aire de intelectual de ciudad, hiciera el ridículo. Para su desgracia, y mi secreta satisfacción, Leo resultó ser un deportista bastante ágil y coordinado, anotando un par de goles que dejaron a Daniel con la boca abierta y una expresión de profunda envidia. Sofía, por su parte, no perdía detalle. Sus ojos de halcón seguían cada interacción entre Leo y yo, cada mirada, cada gesto. ¿No te parece que se ven muy acaramelados, últimamente? Me susurró una tarde mientras Leo ayudaba a mi padre a desenredar un sedal. Ten cuidado, hermanito, no vaya a ser que éste te esté viendo la cara de menso y tú ni cuenta te das. Sus palabras, aunque cargadas de veneno, me hicieron dudar. ¿Estaba actuando Leo demasiado bien? ¿O era yo el que empezaba a creerse la mentira? El drama alcanzó un nuevo nivel cuando Leo se enfermó. Una noche, después de una cena donde comimos unos mariscos de dudosa procedencia en un puestecito de la playa, idea de mi tía Carmen, por supuesto, Leo empezó a sentirse mal. Muy mal. Pasó la noche entera vomitando y con fiebre. Yo, sintiendo una mezcla de obligación contractual y una preocupación que me sorprendió por su intensidad, me quedé a su lado, poniéndole paños fríos, llevándole agua, ayudándolo a ir al baño.
falté a las actividades familiares programadas para el día siguiente, una excursión a las Islas Marietas que mi madre había planeado con meses de antelación para cuidarlo. Ay, Martín, qué entregado eres. Así deben ser los hombres de verdad, cuidando a su pareja, comentó mi madre cuando vio mi dedicación. Ella, por supuesto, lo veía como una prueba más del buen muchacho que era yo por tener a alguien como Leo. Sofía, en cambio, me miraba con una suspicacia renovada. Seguro pensaba que mi preocupación era una actuación más, o peor aún, una prueba de que nuestra relación era algo mucho más turbio de lo que aparentaba. Leo, en medio de su delirio febril, murmuraba cosas incoherentes sobre su familia en Guanajuato, sobre una hermana pequeña que necesitaba ayuda, y entre balbuceos, me agradecía llamándome San Martín. Escucharlo así, tan vulnerable, tan desprotegido, removió algo dentro de mí. Esto ya no se sentía como un trabajo. Y entonces, Sofía encontró su prueba reina. No fue un contrato olvidado en una maleta, como temía al principio. Mi hermana era más astuta que eso. Un día, mientras yo estaba en la farmacia comprando más medicinas para Leo, ella, con la excusa de ayudarme a buscar unas pastillas para la cabeza de Leo en nuestra habitación, vio mi laptop abierta. Yo, en mi estupidez y con las prisas, había dejado en la pantalla una hoja de cálculo bastante detallada que usaba para llevar el control de los gastos de la operación Leo, colegiatura, renta de su cuarto, bono por actuación en eventos familiares, extra por vacaciones. Sofía, ni tarda ni perezosa, sacó su celular y le tomó una foto a la pantalla. ¡Eureka! Tenía la dinamita que necesitaba para hacer estallar nuestro pequeño teatro. No dijo nada en el momento, guardó su arma para la ocasión perfecta. Un par de días después, ya con Leo más recuperado pero aún débil, tuvimos otra de esas cenas familiares tensas. Daniel, para variar, no perdía oportunidad de intentar lucirse a mi costa. Hizo un comentario particularmente hiriente sobre mi falta de ambición por seguir en la misma carrera aburrida mientras él estaba a punto de conquistar el mundo empresarial. Antes de que Leo, aún convaleciente, pudiera intervenir con alguna de sus respuestas diplomáticas, algo en mí hizo clic. Primo, le dije con una calma que me sorprendió a mí mismo, mirándolo directamente a los ojos. La ambición no se mide por cuánto presumes en las cenas familiares, sino por cuánto construyes en silencio cuando nadie te ve. Y créeme, yo estoy construyendo algo muy importante para mí. Un silencio se apoderó de la mesa. Mi madre me miró con asombro, mi padre con una sombra de orgullo, Daniel con la boca semiabierta. Sofía sonrió con malicia, como sabiendo que el castillo de naipes estaba a punto de derrumbarse. Pero la mirada que más me importó fue la de Leo. Me miró con una nueva admiración, con un respeto que no había visto antes. En ese instante, supe que, pasara lo que pasara, había ganado una pequeña batalla personal. Aunque la guerra, estaba seguro, apenas comenzaba. La última noche de nuestras idílicas vacaciones en Mazatlán llegó con la promesa no escrita de un clímax dramático. Mi madre, Elena, ajena a la bomba de tiempo que Sofía llevaba consigo, decidió que era la ocasión perfecta para una cena de despedida y celebración. Quería proponer un brindis especial por el futuro maravilloso que les espera a Martín y a Leo. Pobre ilusa. Si supiera que el único futuro inmediato que nos esperaba era una explosión de proporciones épicas. Estábamos todos sentados a la mesa, el ambiente falsamente festivo, con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la playa como una banda sonora irónica para el drama que se avecinaba. Sofía y Daniel intercambiaban miraditas cómplices, y yo sentía un nudo helado en el estómago. Leo, aunque ya casi recuperado de su enfermedad, todavía se veía pálido y percibía la tensión en el aire. Me dirigió una mirada interrogante, y yo solo pude encogerme de hombros, como diciendo, prepárate para lo peor. Mi madre se puso de pie, con su copa en alto y una sonrisa beatífica. Querida familia, comenzó con su tono empalagoso reservado para las grandes ocasiones. Quiero brindar por estos dos jóvenes, por mi Martín, que finalmente ha encontrado a un muchacho tan bueno y decente como Leo, y por Leo, que ha traído tanta alegría a nuestra familia. Por su futuro juntos, lleno de amor y felicidad. Salud, corearon algunos, mientras yo sentía que me ahogaba con mi propio vino.
Pero antes de que nadie pudiera dar un sorbo, Sofía se levantó también, con una sonrisita triunfal que no presagiaba nada bueno. Mamá, qué bonito brindis. Yo también quiero brindar, dijo, su voz goteando sarcasmo. Pero quiero brindar por la honestidad, o más bien, por la falta de ella en esta familia. Todos la miraron confundidos. Mi madre frunció el ceño. ¿De qué hablas, Sofía? Hablo de esto, dijo mi hermana, levantando su celular y mostrando en la pantalla la foto que le había tomado a mi laptop. La imagen era clara, la hoja de cálculo con el título Gastos Operación Leo y el desglose de pagos. Parece que el noviazgo de ensueño de mi hermanito Martín tiene un precio. Y vaya que es un precio caro. O debería decir, una inversión muy bien calculada. El silencio que cayó sobre la mesa fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Las caras de mi madre y mi tía Carmen pasaron del desconcierto al horror en cuestión de segundos. Mi padre se encogió en su silla, como queriendo desaparecer. Daniel, por supuesto, soltó una risita burlona. Elena fue la primera en reaccionar, o más bien, en explotar. Su rostro se congestionó y sus ojos se clavaron en mí con una furia que pocas veces le había visto. Un grito ahogado escapó de sus labios. ¿Qué? ¿Qué diablos significa esto, Martín? Sofía, esto es una broma de pésimo gusto, quita eso ahora mismo. Pero al ver mi cara, mi silencio culpable, supo que no era ninguna broma. La verdad, cruda y fea, la había golpeado en pleno rostro. Me has puesto en ridículo, siseó, su voz temblando de ira. Frente a todos. Frente a tu propia familia. Tú, un embustero, un mentiroso. Y tú, gritó, girándose hacia Leo, que había palidecido visiblemente. Tú eres un aprovechado. Un muerto de hambre que se vende al mejor postor. La tía Carmen no tardó en unirse al coro de indignación. ¡Ay, Dios mío! Siempre lo dije. Este muchachito era demasiado perfecto para ser verdad. Una revista, seguro. Un gigoló de quinta categoría. Daniel no cabía en sí de gozo. Te lo dije, mamá, te lo dije. Este par de tortolitos eran puro cuento. Qué buena actuación, primito. Yo estaba paralizado, mudo, sintiendo como el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Quería que la tierra me tragara. Pero entonces, Leo, que había permanecido en un silencio sepulcral, se puso de pie lentamente. Su rostro estaba pálido, sí, pero sus ojos brillaban con una determinación fría. No gritó. Su voz, cuando finalmente habló, fue baja, pero cargada de una dignidad herida que silenció a todos. Señora Elena, comenzó, dirigiéndose a mi madre con un respeto que ella no merecía en ese momento. Con todo respeto, el dinero que Martín me dio fue por una necesidad real y urgente, no por gusto ni por capricho. Y sí, acepté actuar, porque mi familia dependía de ello. Hizo una pausa, y su mirada recorrió la mesa, deteniéndose en cada uno de mis verdugos. Pero hay cosas que no se pueden fingir, señora. La decencia de su hijo, su generosidad cuando nadie lo está viendo, su capacidad para preocuparse por los demás, eso es más real y valioso que muchas familias perfectas que conozco por ahí. Metió la mano en su bolsillo, sacó un fajo de billetes, el bono vacacional que le había dado, y lo puso con firmeza sobre la mesa. Esto no lo necesito. Mi dignidad no tiene precio. Las palabras de Leo, su inesperada defensa, me sacudieron profundamente. Fue como si me hubieran inyectado una dosis de coraje líquido. La furia, contenida durante años, finalmente encontró una vía de escape. Me puse de pie de un salto, enfrentándome a mi familia. Ridículo, grité, mi voz temblando, pero esta vez de rabia, no de miedo. ¿Ustedes se atreven a hablar de ridículo? Ridículo es vivir bajo este microscopio de críticas y juicios toda mi maldita vida. Ridículo es que mi propia madre se preocupe más por él, que dirán, de sus amigas que por la felicidad de su hijo. Muerto de hambre, dije, señalando a Leo con orgullo, aprovechado, como ustedes lo llaman, ha mostrado más clase.
Más corazón y más lealtad en estos pocos meses que todos ustedes juntos en toda mi miserable existencia. Me giré hacia Sofía, cuyos ojos brillaban con una mezcla de triunfo y sorpresa ante mi arrebato. Y tú, hermanita, felicidades. Ya tienes tu chisme del año. Disfruta tu trofeo de la mezquindad. Espero que la alegría te dure mucho. Sin pensarlo 2 veces, tomé a Leo del brazo. Él me miró, sorprendido por mi reacción, pero asintió levemente. Vámonos de aquí, Leo, le dije con una firmeza que no sabía que poseía. Este circo ya dio su última función. Y nosotros no somos los payasos. Y así, dejando atrás las caras atónitas de mi familia y el eco de sus insultos, salimos de aquella casa, de aquellas vacaciones, y quizás, de una vida entera de apariencias. Salimos de la casa de Mazatlán esa misma noche, dejando atrás un reguero de platos sucios, copas a medio beber y sueños rotos de una familia perfecta que nunca existió. El viaje de regreso a la ciudad fue largo y tenso, envuelto en un silencio pesado que ninguno de los dos se atrevía a romper. Yo conducía, con la mandíbula apretada y la mirada fija en la carretera, mientras Leo miraba por la ventanilla, perdido en sus propios pensamientos. La adrenalina de la confrontación había desaparecido, dejando en su lugar un vacío helado y una incertidumbre agobiante. Fue casi al amanecer, cuando las primeras luces del día comenzaban a teñir el cielo de un gris esperanzador, que finalmente rompí el silencio. Mi voz sonó ronca, cansada. Leo, empecé, sin saber muy bien qué decir. ¿Estás bien? ¿Qué pregunta tan estúpida? Claro que no estaba bien. Ninguno de los dos lo estaba. Él se giró lentamente hacia mí. Lo estaré, Martín. ¿Y tú? Suspiré. No lo sé. Pero gracias, por lo que dijiste allá atrás. Por defenderme. Leo esbozó una media sonrisa triste. No fue solo por defenderte a ti, Martín. También fue por defenderme a mí, mi propia, no sé, mi verdad. Aunque todo esto haya empezado como una mentira. Hizo una pausa, y luego, con una honestidad brutal que me desarmó, añadió, si te soy sincero, una parte de mí empezó a sentir cosas reales. Y eso me confundió todo. Se suponía que esto era solo un trabajo, ¿recuerdas? Pero te metiste bajo mi piel, amigo. Sus palabras resonaron en el pequeño espacio del auto, y sentí como un nudo se formaba en mi garganta. A mí también me pasó, Leo, confesé en voz baja, casi un susurro. También empecé a sentir, más de lo que debía. Más de lo que estaba en el trato. Llegamos a la ciudad con el sol ya en lo alto, agotados física y emocionalmente. Dejé a Leo en la puerta de su modesto cuarto de estudiante. No hubo abrazos ni promesas, solo un incómodo cuídate y un hablamos luego que ambos sabíamos que podría no llegar nunca. Las consecuencias familiares no se hicieron esperar. Apenas llegué a mi departamento, mi teléfono empezó a sonar como loco. Eran mi madre, mi tía Carmen, incluso Sofía, seguramente para seguir con la ronda de reproches o para intentar alguna especie de control de daños. Decidí no contestar. Apagué el celular y lo guardé en un cajón. Necesitaba espacio, necesitaba silencio, necesitaba paz. Un par de días después, mi padre me llamó al teléfono fijo. Su voz sonaba triste, cansada. Hijo, tu madre está destrozada. No come, no duerme, solo llora y dice que la has avergonzado delante de todos. Papá, le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ella destrozó algo en mí hace mucho tiempo. Y lo de la vergüenza, creo que es mutuo. Necesito tiempo. Necesitamos todos tiempo. Carlos, mi fiel amigo, fue mi único cable a tierra en esos días. Cuando le conté todo el numerito de Mazatlán, primero se quedó boquiabierto, y luego soltó una carcajada. No manches, Martín. Te dije que iba a explotar, pero nunca me imaginé que sería con fuegos artificiales y todo. ¿Qué manera de mandarlos al diablo, campeón? Te felicito. Su apoyo incondicional, su forma de quitarle hierro al asunto, fue un bálsamo para mi alma herida. Pasaron varias semanas.
Me enfoqué en mis estudios con una dedicación renovada, como si quisiera llenar con conocimientos el vacío que había dejado el drama familiar. Empecé a ir al gimnasio, a leer más, a redescubrir pequeños placeres que había olvidado. Me sentía más ligero, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. De Leo no supe nada durante un tiempo. Una parte de mí lo esperaba, pero otra entendía que quizás era lo mejor. Nuestra relación, nacida de una farsa, había terminado en una explosión de verdades incómodas. ¿Qué podía seguir después de eso? Pero el destino, o la casualidad, tiene formas curiosas de actuar. Un día, saliendo de la biblioteca de la universidad, me topé con él. Literalmente chocamos en la puerta. Ambos nos quedamos paralizados por un instante, sorprendidos. Se veía diferente. Más delgado, quizás, pero con una luz nueva en los ojos. Martín, dijo él, rompiendo el hielo. Leo. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Bien, dentro de lo que cabe. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería cerca de aquí. Carlos me ayudó a encontrarlo, añadió con una pequeña sonrisa. Él se sintió un poco culpable por todo el lío y quería ayudarme de verdad. Hablamos un rato, de cosas triviales, de clases, del clima. La tensión inicial se fue disipando, reemplazada por una extraña comodidad, como si estuviéramos reencontrándonos después de un largo viaje. Antes de despedirnos, tomé una respiración profunda y me animé. Leo, ¿te gustaría tomar un café algún día de estos? Sin contratos, sin guiones, solo como dos personas. Invito yo, claro. Leo me miró, y por primera vez en mucho tiempo, vi una sonrisa genuina iluminar su rostro, una sonrisa cansada pero sincera, sin la sombra del acuerdo ni la presión de la actuación. Me encantaría, Martín, respondió. Y así estábamos unos días después, sentados en una pequeña cafetería del centro, una de esas con mesas de madera y olor a grano recién molido, muy diferente de los lugares lujosos a los que solíamos ir para aparentar. Reíamos de forma más natural, hablábamos de nuestros sueños, de nuestros miedos, de las estupideces que habíamos hecho. No hubo promesas grandilocuentes, ni declaraciones de amor eterno, solo la sensación tibia y reconfortante de dos personas que, después de haberse perdido en un laberinto de mentiras, estaban intentando encontrar un camino de regreso a algo auténtico. No sé qué pasará con Leo. Tal vez esto solo sea el comienzo de una amistad extraña, forjada en las circunstancias más insólitas. O quizás, solo quizás, pueda convertirse en algo más, algo real, construido sobre las cenizas de nuestro engaño. Lo que sí sé es que ya no necesito comprar la aprobación de nadie, ni fingir ser alguien que no soy para sentirme valorado. Aprendí a la mala, como suelen aprenderse las lecciones más importantes de la vida, que mi valor no depende de tener pareja, ni de cumplir las expectativas asfixiantes de otros. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me siento libre. Mi madre sigue sin hablarme directamente, aunque sé por mi padre que pregunta por mí. Sofía, seguramente, ya encontró otro chisme con el cual entretenerse. Pero yo estoy bien. Estoy construyendo mi propio camino, a mi propio ritmo. La vida da muchas vueltas, ¿no creen? A veces, de la mentira más grande, de la situación más retorcida, puede nacer la cosa más honesta, la conexión más inesperada. O al menos, como en mi caso, una buena historia para contar y una lección aprendida. ¿Ustedes, qué hubieran hecho en mi lugar? ¿Perdonarían a una familia así? ¿Le darían una oportunidad a un amor que empezó siendo comprado? Me interesa mucho saber qué piensan. Los leo en los comentarios.